Evangelio de hoy sábado 10 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Juan 6, 60 a 69. Nos sitúa en uno de los momentos más desafiantes del ministerio público de Jesús. Cuando muchos de sus discípulos, al oír su discurso sobre el pan de vida, comenzaron a murmurar, calificando sus palabras de duras e inaceptables. Este pasaje muestra la tensión profunda que se genera cuando el mensaje divino entra en contacto con la lógica humana. Jesús no retira ni suaviza sus enseñanzas. Por el contrario, redobla la apuesta. Invita a una fe que se entrega más allá del entendimiento. A una confianza que no se basa en la comodidad ni en la aprobación popular. Nos encontramos ante un momento decisivo, donde la verdad pronunciada por Cristo pone a prueba el corazón de sus oyentes y los obliga a posicionarse con claridad. Aquí no hay espacio para medias tintas. O se acepta el misterio o se abandona el camino. Y es precisamente en ese abismo de decisión donde comienza a revelarse la auténtica dimensión del discipulado cristiano. El texto inicia con una reacción honesta, humana, incluso comprensible. Este lenguaje es duro. ¿Quién puede escucharlo? No se trata de una crítica superficial, sino del clamor de unas mentes y unos corazones que han sido confrontados con una verdad que desafía sus límites. Es la experiencia común a muchos creyentes. La fe no siempre resulta dulce ni sencilla. Muchas veces choca contra nuestros prejuicios, nuestras expectativas, nuestra necesidad de controlar lo que creemos. La palabra de Jesús rompe los moldes y empuja hacia lo desconocido. En este sentido, el Evangelio no es un mensaje de confirmación, sino de transformación. No viene a decirnos que todo está bien como está, sino a proponernos un camino que implica muerte al ego, desprendimiento, obediencia, humildad, valentía. Aquellos discípulos que se escandalizan no son personas malas. Simplemente no están preparados para aceptar un camino tan radical, tan exigente. Nos recuerdan que la fe auténtica no es cosa de multitudes entusiastas, sino de corazones convertidos. Jesús, al notar el descontento de muchos, no busca complacerlos ni moderar su lenguaje para retenerlos. Más bien,
los confronta aún más directamente. ¿Esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Esta respuesta revela algo esencial del carácter de Cristo. Él no está interesado en el número de seguidores, sino en la calidad de su adhesión. No le preocupan las deserciones si estas son fruto de corazones que nunca creyeron de verdad. Jesús quiere discípulos libres, no seguidores por conveniencia. Su misión no consiste en agradar sino en salvar. Y esa salvación implica atravesar caminos estrechos. Cuando dice que el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. No está desechando la dimensión corporal, sino subrayando que la fe no puede apoyarse solamente en lo visible, lo sensible o lo racional. Hay una dimensión espiritual que solo se accede desde la apertura del corazón. Por eso, muchos no creen, porque esperan pruebas sensacionales o seguridades humanas, cuando lo que se les pide es una entrega confiada. Este pasaje pone de manifiesto un rasgo doloroso pero inevitable del Evangelio: su capacidad de dividir. No porque Cristo quiera separar, sino porque su verdad, al revelarse, provoca decisiones. El que escucha sus palabras no puede permanecer neutral. Se ve obligado a elegir. O acepta la luz, con todas sus implicaciones, o se retira hacia la oscuridad de lo conocido. Jesús mismo lo sabe y lo dice. Hay entre ustedes algunos que no creen. Él no se engaña con las apariencias. Aunque muchos lo siguen, aunque muchos se declaran sus discípulos, Él conoce el corazón. No todo el que camina junto a Él ha abrazado verdaderamente su palabra. Esta es una llamada a la autenticidad para cada uno de nosotros. Seguimos a Jesús por lo que esperamos recibir. ¿Por costumbre, por tradición, por emoción pasajera? ¿O lo seguimos porque hemos sido tocados en lo profundo del alma? ¿Porque hemos visto que solo Él tiene palabras de vida eterna? Esta diferencia es la que separa a los que se quedan de los que se van, a los que soportan la prueba de la fe, y a los que abandonan al primer escándalo. La mención de Judas Iscariote al final del pasaje nos introduce en una reflexión inquietante. Se puede estar muy cerca de Jesús físicamente y, sin embargo, muy lejos espiritualmente. Judas fue elegido, convivió con el Maestro, presenció milagros, escuchó sus enseñanzas. Pero no creyó. No abrió su corazón. No permitió que la palabra penetrara hasta transformar sus motivaciones más íntimas. En este contraste entre Pedro y Judas se dibujan dos caminos posibles dentro del seguimiento de Cristo. Uno que lleva a la fidelidad, incluso en la incomprensión, y otro que desemboca en la traición, alimentada por el desencanto o las expectativas frustradas. Esta realidad nos confronta con una verdad incómoda. No basta estar cerca de la iglesia, conocer las Escrituras, asistir a los sacramentos. Es necesaria una fe viva, una decisión renovada, una adhesión sincera. Porque incluso entre los 12 hubo quien no creyó. Y eso significa que la fe no es cuestión de privilegio, sino de respuesta personal. El diálogo entre Jesús y sus discípulos en este pasaje no es solo una escena del pasado, sino una radiografía constante de la experiencia cristiana a lo largo de los siglos. Muchas veces, también hoy, las palabras del Evangelio parecen duras a quienes las escuchan.
No por su violencia, sino por su radicalidad. Por su exigencia. Por su invitación a vivir una vida que va contra la corriente de este mundo. ¿Qué hay de fácil en perdonar a los enemigos? En amar sin esperar nada a cambio. En renunciar a uno mismo. ¿En cargar con la cruz cada día? Sin embargo, Jesús no retrocede ni oculta estas exigencias. Al contrario, las pronuncia con firmeza. Confiando en que aquellos que tienen un corazón abierto comprenderán. Que la vida verdadera se encuentra precisamente en esa renuncia. Hoy como ayer, el Evangelio nos interpela. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? Aunque su palabra nos resulte incómoda, difícil, contracultural. ¿O preferimos una religión domesticada? Que se adapte a nuestros gustos. ¿Y no nos cuestione demasiado? La pregunta de Jesús a los 12. ¿También ustedes quieren irse? Resuena con una mezcla de tristeza, libertad y esperanza. Tristeza, porque ha visto a muchos marcharse. Libertad, porque respeta la decisión de cada uno sin manipular. Esperanza, porque cree que hay quienes, a pesar de la dificultad, sabrán permanecer. Este momento revela que el seguimiento de Cristo no es una obligación impuesta desde fuera, sino una elección que nace de lo más profundo del alma. Jesús no ruega, no negocia. No reduce su mensaje para retenerlos. Prefiere tener pocos fieles convencidos que muchos seguidores tibios. En esta actitud se nos muestra el verdadero rostro del amor. El que respeta la libertad del otro. Incluso cuando duele. Cristo nos invita, nos ofrece todo, pero no nos fuerza. Deja siempre abierta la puerta a la decisión personal. Y en esa libertad radica la dignidad del discípulo. Solo quien elige a Cristo con el corazón libre puede decir verdaderamente: tú tienes palabras de vida eterna. La respuesta de Pedro se convierte en un testimonio que atraviesa los siglos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas palabras no nacen de la comprensión intelectual, ni de la comodidad, ni siquiera del entusiasmo. Nacen del reconocimiento de una verdad experimentada. En Jesús hay una vida que ningún otro puede ofrecer. Pedro no dice que entiende todo lo que Jesús ha dicho. No afirma que no le cueste. No pretende tener claridad total. Simplemente reconoce que, a pesar de todo, en Jesús ha encontrado algo que no ha encontrado en ningún otro lugar. Esta es la fe auténtica. No la que exige entenderlo todo, sino la que se fía de quien ha revelado el rostro del Padre. Pedro habla por todos los que, a pesar de sus dudas, sus debilidades, sus miedos, han decidido quedarse porque han descubierto que solo en Cristo hay plenitud. Esta respuesta debería resonar en nuestro interior. Cada vez que el Evangelio nos desafíe o la vida nos sacuda. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? La tensión entre permanecer o marcharse no solo afecta a quienes escuchaban a Jesús en Galilea. Atraviesa también nuestro corazón cada vez que el Evangelio nos exige algo que pone en juego nuestros afectos, nuestros planes, nuestras seguridades. No es raro que, en medio de las pruebas o de las palabras difíciles de la fe, nos sintamos tentados de abandonar, de buscar otras fuentes, de construir una espiritualidad más cómoda. Pero toda vez que emprendemos ese camino, descubrimos como Pedro
Que ninguna otra palabra tiene la fuerza de la de Cristo. Que ningún otro mensaje da vida como el suyo. La experiencia cristiana se convierte entonces en una escuela de fidelidad. De perseverancia en medio de la dificultad. De aprendizaje constante en el arte de confiar. Y solo quien permanece. Solo quien atraviesa los momentos duros sin abandonar el camino. Puede crecer verdaderamente en el conocimiento de Dios. Es importante detenernos también en el hecho de que Jesús no se siente obligado a justificar sus palabras. No explica más, no entra en debates. Simplemente constata que hay algunos que no creen. Y deja que cada uno elija su camino. Esta actitud puede desconcertarnos. Pero encierra una profunda sabiduría. Hay momentos en los que las explicaciones sobran. Y lo que se necesita es una disposición interior del corazón. Jesús no está interesado en convencer por la fuerza de los argumentos, sino en provocar un encuentro que transforme. Por eso, a menudo en su ministerio, sus palabras quedan sin ser aclaradas del todo. Para dejar espacio al misterio, a la búsqueda, a la fe. En tiempos donde todo se quiere entender, dominar, explicar, este gesto de Jesús nos recuerda que hay cosas que solo se comprenden desde la entrega. Desde el amor, desde la obediencia confiada. La verdad de Dios no se impone. Se revela a quienes se abren a ella con humildad. El escándalo que producen las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre tiene que ver con la radicalidad de la encarnación. Dios no se quedó en el cielo. Se hizo carne, se hizo pan, se hizo vida compartida. Y esto resulta demasiado para una religiosidad que prefiere un Dios lejano, abstracto, espiritualizado. Jesús, en cambio, se ofrece como alimento, como cuerpo entregado, como presencia real. Su propuesta no es una idea, sino una comunión total. Y esto exige una fe que se atreva a aceptar lo inaceptable, a abrazar lo que la razón sola no puede comprender. Comer su carne y beber su sangre significa aceptar la total donación de su vida. Unirnos a Él en cuerpo y alma. Dejar que su vida pase a la nuestra. Este nivel de intimidad con Dios no es tolerable para quienes quieren mantener la religión a distancia, como algo seguro y controlado. Por eso muchos se marchan. Porque no soportan la cercanía de un Dios que se hace pan. Lo que muchos discípulos no entienden es que el misterio del pan de vida no es una locura, sino el cumplimiento del amor más profundo. ¿Qué amante no desea ser uno con la persona amada? ¿Qué amor verdadero se conforma con la distancia o la teoría? Jesús, que nos ama con amor eterno, quiere habitar en nosotros, no solo enseñarnos. Quiere darnos su propia vida. No solo palabras bonitas. Quiere ser nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestro sentido. La Eucaristía no es solo un rito, sino una declaración constante de ese amor que no se cansa de entregarse. Por eso, quien no acepta la Eucaristía como misterio de fe y amor, no puede seguir a Jesús plenamente. Esta es una de las claves de este pasaje. Muchos se alejan porque no están dispuestos a aceptar un amor tan radical. Prefieren una religión sin encarnación, sin cruz, sin comunión. Pero Jesús no se ofrece en partes. Se da todo entero. Y quien lo quiere, debe aceptarlo así. Cuando Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, nos recuerda que la fe
No es solo resultado de nuestros esfuerzos o razonamientos. La fe es también don, gracia, atracción divina. No se trata de elitismo, sino de reconocer que Dios actúa primero, que es Él quien nos llama, nos toca el corazón, nos mueve a buscarlo. Esta afirmación pone en su justo lugar la humildad del creyente. Nadie puede gloriarse de creer como si fuera mérito propio. Todo es gracia. La fe se pide, se recibe, se cultiva. Y por eso debemos orar constantemente, para que el Padre nos conceda permanecer en Jesús. No alejarnos de Él. Seguirlo incluso cuando no lo entendamos. Esta humildad de saber que la fe es don, no conquista, nos lleva a depender más de la oración, de la escucha, de la comunión con la Iglesia. Porque sin el auxilio de Dios, todos somos frágiles ante las dificultades del camino. Pedro representa en este pasaje al discípulo que ha descubierto, más allá de la dificultad, el tesoro escondido en Jesús. No minimiza el escándalo de las palabras de su maestro, pero decide quedarse. Y esa decisión, nacida del corazón, es más fuerte que la duda. Pedro no tiene todas las respuestas, pero tiene a Jesús. Y eso le basta. Aquí se nos enseña que la fe no es ausencia de preguntas, sino presencia de confianza. No es certeza racional, sino adhesión vital. La verdadera fe no es la que nunca duda, sino la que, en medio de las dudas, decide seguir. Pedro habla por todos los que, aunque heridos, cansados, confundidos, no abandonan a Cristo porque saben que en Él está la vida. Su respuesta es una oración, un acto de fe, un grito de amor. ¿A quién iremos, Señor? Es una pregunta que cada creyente repite cuando la vida golpea, cuando la fe se tambalea, cuando la cruz se vuelve pesada. Y en esa pregunta está ya la semilla de una fidelidad profunda. Permanecer con Jesús, aun cuando su palabra se torne difícil de comprender o asimilar. Es un acto de amor que brota de la experiencia íntima de haber sido tocado por Él. No es simplemente un acto de deber o una resignación estoica, sino una respuesta de amor a un amor primero, que nos ha envuelto sin condiciones. Muchos se alejaron porque no pudieron acoger ese amor en forma de pan partido, de cuerpo entregado, de sangre derramada. Pero los que permanecen lo hacen porque han sido transformados en su interior. No por palabras agradables, sino por una presencia viva. Han probado el pan del cielo y ya no desean otro alimento. Han sentido la dulzura del perdón, la fuerza de la verdad, el consuelo de una mirada que no los juzga sino que los llama por su nombre. Y por eso, cuando otros parten, ellos se quedan. No por costumbre ni por miedo, sino porque saben que en ningún otro lugar encontrarán la vida como la han encontrado en Él. La fidelidad a Cristo no es ceguera. Es claridad suprema después de haber visto la luz. Esta escena del Evangelio nos deja una lección profunda sobre la autenticidad del seguimiento. Jesús no manipula, no fuerza. No diluye su mensaje para mantener números o atraer multitudes. Él dice la verdad en toda su exigencia. Y confía en que quienes tienen el corazón abierto sabrán responder. Es un criterio muy distinto al que muchas veces vemos en el mundo, incluso dentro de ambientes religiosos, donde el temor al rechazo lleva a edulcorar el mensaje. Jesús no hace eso. Él nos ofrece la verdad entera.
porque su amor no es parcial ni cobarde. Y nos deja la libertad de responder. Esa libertad es al mismo tiempo prueba y don. Nos sitúa frente a una decisión constante. Cada día podemos decirle sí o no. Cada jornada es una oportunidad de renovar la entrega. De reafirmar nuestra adhesión. Ser cristiano no es simplemente haber sido bautizado o participar en ciertos rituales, sino haber elegido y seguir eligiendo a Cristo como el centro y sentido de la vida. Esa es la fidelidad que transforma y santifica. En un mundo saturado de palabras vacías, de discursos que prometen pero no alimentan, las palabras de Jesús siguen siendo vida eterna. No por ser fáciles, sino por ser verdaderas. No por ser cómodas, sino por ser profundas. Y en este tiempo donde la fe a menudo es relativizada o fragmentada, este pasaje de San Juan se levanta como un faro que nos recuerda que seguir a Cristo no es adaptarlo a nuestros gustos, sino dejarse moldear por su amor hasta hacernos semejantes a Él. Permanecer cuando todo empuja a huir. Creer cuando todo parece oscuro. Seguir cuando tanto se detienen. Confiar cuando no se comprende. Eso es caminar con el Señor. Y eso es lo que distingue a los verdaderos discípulos. No la ausencia de dudas, sino la firmeza del amor. Al final, el secreto está en no irse, en quedarse con Él. Incluso cuando no haya respuestas. Porque sabemos como Pedro que solo Él tiene palabras que realmente dan vida. Así termina este poderoso pasaje con una confesión de fe, que resuena como un eco eterno en la historia de la Iglesia. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No basta creer. Hay que saberlo desde dentro, haberlo experimentado. Esa es la fe madura. La que no se basa en emociones pasajeras ni en entusiasmos momentáneos, sino en una experiencia profunda de haber sido amado, sanado y llamado por el mismo Dios hecho carne. Que esta palabra nos renueve, nos desafíe, nos consuele. Que nos haga capaces de permanecer cuando muchos se van. Que nos enseñe a no escandalizarnos de un Dios que se entrega hasta hacerse pan, sino a adorarlo con toda el alma. Y que, en cada Eucaristía, cuando comamos su cuerpo y bebamos su sangre, renovemos con sinceridad nuestra respuesta. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.